¿Y si el mayor error financiero de cada generación es creer que esta vez sí entendió el dinero? Que ahora sí es distinto, que ahora sí el sistema es más inteligente, más seguro, más controlado. Bienvenidos a El Cronista Financiero, donde la historia, el dinero y el poder convergen. A lo largo de la historia, cada generación ha repetido el mismo guión con distinta tecnología. En el siglo XVII, comerciantes en Ámsterdam juraban que los tulipanes ya no eran flores, eran activos financieros. En el siglo XX, en Estados Unidos, las acciones de radio parecían el futuro inevitable. Décadas después, las empresas .com prometían un mundo nuevo. Luego fue la vivienda. Hoy son algoritmos, liquidez infinita y modelos matemáticos. Cambia el discurso. No cambia la ilusión. Siempre hay gráficos, siempre hay expertos, siempre hay una narrativa elegante que promete domesticar el riesgo, suavizar los ciclos y convertir la incertidumbre en algo manejable. Y siempre, al final, la historia espera, porque hay una constante que no evoluciona al ritmo de la tecnología, el comportamiento humano, codicia, miedo, negación, esperanza. Los mercados no son máquinas, son espejos, reflejan exactamente eso. Y cuando suficientes personas creen en la misma historia, la ilusión se convierte en consenso. Ese es el momento más peligroso del ciclo, porque ahí nace la frase más cara de la historia financiera. Esta vez es diferente. No lo fue en Ámsterdam en 1630, no lo fue en Nueva York en 1929, no lo fue en la burbuja tecnológica de los 90, no lo fue antes de la crisis financiera de 2008, y no lo es hoy. Si observas la historia del dinero con distancia, no los detalles, sino el patrón, verás algo inquietante. Las burbujas no nacen de la ignorancia, nacen de narrativas convincentes. Cada época envuelve su optimismo con el lenguaje más sofisticado disponible. Antes eran rutas comerciales e imperios, luego productividad industrial, más tarde ingeniería financiera. Hoy hablamos de inteligencia artificial, liquidez global y nuevos paradigmas. El envoltorio mejora, la vulnerabilidad permanece, porque las ilusiones no sobreviven por ser absurdas, sobreviven porque son emocionalmente útiles. Una de las más persistentes es la idea de crecimiento permanente, la creencia de que una vez alcanzado cierto nivel de desarrollo, el sistema simplemente seguirá creciendo, que el futuro será más grande que el presente, no por disciplina, sino por inercia. Los imperios lo creyeron, los gobiernos lo creyeron, las familias lo siguen creyendo, y ahí es donde empieza la distorsión. El crecimiento deja de ser un resultado y se convierte en una expectativa, y cuando esa expectativa se rompe, el sistema no se cuestiona. Se estira, se expande el crédito, se relajan las reglas, se pospone el dolor, no se elimina el problema, se desplaza hacia el futuro. Ahí es donde la ilusión deja de ser narrativa y se convierte en estructura. Con el tiempo, los sistemas financieros se vuelven más complejos. Y con esa complejidad aparece otra creencia peligrosa, que más sofisticación significa más seguridad, que si dividimos el riesgo, lo modelamos, lo aseguramos y lo dispersamos, desaparece. Pero no desaparece, se oculta. La complejidad no elimina el riesgo, lo redistribuye, lo retrasa, lo hace más difícil de ver. Y cuando nadie entiende completamente el sistema, el miedo desaparece. Y cuando desaparece el miedo, desaparece la prudencia. Si la sofisticación evitara crisis, los sistemas más avanzados no colapsarían una y otra vez. Pero la sofisticación tiene otra función: crear distancia entre causa y consecuencia. Permite que la responsabilidad se diluya, que el fallo parezca técnico, no humano. Y, sobre todo, que parezca que alguien tiene el control. Esa es una de las ilusiones más poderosas del sistema financiero. La idea de que hay alguien al mando, bancos centrales, reguladores, instituciones, expertos, la creencia de que existe una cabina de mando y que alguien competente está pilotando. No porque siempre sea cierto, sino porque creerlo mantiene el sistema en funcionamiento, porque la confianza, al final, también es dinero. Pero la historia muestra otra cosa. Las decisiones se toman bajo presión, con información incompleta y condicionadas por incentivos políticos. La apariencia de control compra tiempo, no garantiza resultados. Mientras tanto, los costes no desaparecen, se transforman. La deuda permite consumir hoy el crecimiento de mañana. La inflación reduce obligaciones sin decirlo abiertamente. Los rescates socializan pérdidas que antes eran privadas. Cada mecanismo sostiene una ilusión, que el coste puede gestionarse sin pagarse. Pero la historia es implacable en algo. Siempre se paga. Y casi nunca de forma equitativa. Algunos ganan temprano. Otros salen a tiempo. Muchos no se recuperan jamás. Generaciones enteras pueden hacer todo bien
y aún así cargar con decisiones que nunca tomaron. No es un fallo moral, es un diseño estructural. Por eso, el momento más peligroso no es el colapso, es la confianza absoluta. Cuando la gente cree que el sistema ha evolucionado más allá de sus errores, que el riesgo está controlado, que las advertencias son exageraciones, que los escépticos no entienden el nuevo mundo. Ahí es donde la historia se repite. No porque quiera, sino porque la psicología humana no ha evolucionado al mismo ritmo que el sistema financiero. Y en ese espacio crecen las ilusiones. Lo más interesante es que estas ilusiones no se sostienen por ignorancia, sino por familiaridad. Cuando un sistema funciona durante años, se vuelve invisible, normal, incuestionable. Las reglas parecen naturales, los incentivos permanentes. Cuestionarlo suena radical. Y así, cada generación aprende la lección equivocada de la anterior. Después de cada crisis, se prometen cambios, se crean regulaciones, se construyen salvaguardas, pero el tiempo erosiona la memoria. Lo que antes era protección, empieza a parecer una limitación. Lo que antes era prudencia, empieza a parecer exceso. Y entonces, poco a poco, el ciclo reinicia. Nuevos actores entran al sistema. No vivieron la última crisis, no sintieron el miedo, solo ven las oportunidades. Y para ellos, las advertencias suenan a historias antiguas. Así es como la ilusión regresa. No necesitas estupidez colectiva para crear una burbuja. Solo necesitas olvido colectivo. El ser humano no está diseñado para gestionar riesgos largos y abstractos. Responde a lo inmediato, a lo visible, a lo que se repite. Si el sistema recompensa un comportamiento el tiempo suficiente, ese comportamiento empieza a parecer racional, aunque sea frágil. Hoy, este proceso no ha desaparecido. Se ha acelerado. La información viaja más rápido. El capital se mueve en segundos. Los mercados reaccionan en milisegundos. Pero la mente humana sigue siendo la misma. Seguimos confundiendo precio con valor. Seguimos interpretando éxito a corto plazo como prueba de verdad. Seguimos creyendo que lo que funciona hoy, funcionará siempre. Y ese es el peligro silencioso de la sofisticación. Hace que dejemos de cuestionar. Uno de los mayores errores del sistema financiero moderno es creer que más información equivale a más seguridad. No es así. Más información muchas veces genera más confianza, no más sabiduría. Y la confianza sin control es peligrosa. Los sistemas no colapsan porque nadie los entienda. Colapsan porque suficientes personas los entienden lo justo para aprovecharlos, mientras asumen que alguien más se encarga del riesgo. Esa es la trampa. La realidad es incómoda, pero simple. Ningún sistema puede superar la psicología de las personas que lo operan. Los mercados no fallan por errores técnicos. Fallan porque los humanos sobreestiman su control, subestiman el riesgo extremo y posponen las consecuencias cuando no son inmediatas. Y cuando todo estalla, siempre hay una narrativa lista. Evento inesperado, crisis externa, shock imprevisible. Cualquier cosa, menos reconocer que el patrón estaba ahí desde el principio. Y aquí es donde la historia deja de ser teoría y se vuelve herramienta. Porque el objetivo no es predecir la próxima crisis. Esa obsesión también es una ilusión. El verdadero valor de la historia del dinero es otro. Te muestra dónde viven las ilusiones. Te enseña cómo el sistema intercambia resiliencia a largo plazo por comodidad a corto plazo. Te deja claro que la gestión de capital, la planificación patrimonial y la inversión consciente no pueden basarse en narrativas optimistas sin cuestionarlas, porque la libertad financiera no consiste en anticipar el colapso perfecto. Consiste en no construir tu vida dentro de una ilusión. Consiste en entender que el sistema financiero explicado está diseñado por incentivos, no por intenciones. Que la política condiciona la economía. Que la complejidad muchas veces oculta fragilidad. Que la estabilidad es temporal. Y que la independencia financiera no es escapar del sistema, sino entenderlo mejor que la mayoría. Porque hay algo que la historia deja claro una y otra vez. El problema no es la ilusión. Es creer que ya desapareció. La historia no se repite, pero rima. Y cuando dejas de escuchar esa rima, el sistema te alcanza. Si esto cambió tu forma de ver las cosas, suscríbete. La historia tiene las respuestas. Y yo te mostraré los lugares donde nadie quiere que mires.